paso la cortina. Con todo esto sobre la mesa y con lo que estamos viendo, que no es poca cosa en Líbano, tenemos otro asunto que creo que Pedro en realidad lo quería hilar, lo dejaba caer cuando estaba hablando del tema de Sudáfrica y de los juicios que se pueden hacer a Israel. Claro, tiene la otra cara, que es Rusia. Es decir, si lo que está haciendo Israel no es condenable, ¿cómo condenar entonces a Rusia? Que creo que es por donde iba, si me permite la sencillez de la explicación, Pedro, en el análisis de antes también, porque efectivamente pasan muchas cosas en esto. Rusia sigue cargando contra Ucrania, hoy lo ha hecho en Kharkov, bueno, en general es una guerra y se siguen produciendo bajas en todas partes. Zelensky no deja de pedir ayuda y hoy, y esto me llama mucho la atención, os quiero preguntar qué os parece, se ha sabido que Estados Unidos lo que está es presionando a Zelensky no para que le presente un plan de paz, sino que para que le presente una alternativa, es decir, vale, si no quieres que negociemos la paz, ya hemos sabido todos que hay reuniones secretas, que algunas ni siquiera cuentan con la propia Ucrania, entonces ante esta situación parece que lo que le viene a decir Estados Unidos es, vale, si no quieres negociar el final de esto a nuestra manera, ¿cuál es tu plan de guerra? No el de paz, sino cuál es el plan que tienes tú para de verdad enfrentar a Rusia. Y esto le ha puesto como fecha la famosa cumbre de Davos. Ojo. Primero, no es mucho tiempo y segundo, de momento siguen sin llegarle ayudas. ¿Qué situación se le queda entonces a Zelensky ante lo que estamos viendo? Que, por cierto, es condenar y condenar y condenar la ayuda de Corea del Norte a Rusia, pero en realidad no va más allá de la palabrería también. Y Rusia está rearmada, tiene misiles balísticos, armamento nuevo y no le dan nada a Ucrania. No sé, o llegan los Taurus, llega el dinero y empiezan a llegar aviones, o va a haber un problema serio ahí. Yo no sé cuál es el plan o cuál creéis, Adrián, José Luis, Pedro, ¿cuál creéis que es el plan que puede presentar Zelensky? Bueno, vamos a ver. Claro, plan de guerra puede ser muchas cosas, pero yo creo que ese concepto sí es coherente con el discurso tanto de Zelensky como de Estados Unidos, ¿no? Ninguno de los dos ha reconocido formalmente que la guerra está perdida, como están reconociendo interlocutores internacionales de todo tipo, medios de comunicación, etcétera. Informalmente todo el mundo sabe que esa guerra está perdida, pero ellos están diciendo que no es así, ¿no? Entonces, claro, una cosa es reconocer que todavía hay una situación de guerra en marcha y mientras hay una situación de guerra en marcha tiene que haber planes, aunque sea para gestionar la retirada. Ya hace tiempo que se ha hablado de que una estrategia mucho más razonable de Ucrania hubiera sido plantear un plan de defensa quizás en la línea del Dnieper, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En lugar de hacer esos alardes continuos de que si voy a atacar y voy a conquistar una ciudad A, B, C o D o recuperar estos o aquellas regiones, que eran planes irreales a las que no se les atribuía más de un 15% de éxito y que además han fracasado de una forma sorprendentemente absoluta, pues en lugar de eso lo lógico es que en cualquier momento se diga, bueno, vamos a ver, si no, no tenemos ninguna capacidad de ataque, esto lo estamos viendo una y otra vez, nos estamos desgastando de una forma absurda en ataques sin sentido, pues vamos a plantear una línea defensiva suficientemente fuerte, no sé si en el Dnieper o donde sea, pero vamos a aceptar una pérdida de territorio y mientras tanto vamos a organizar una retirada ordenada hasta esa supuesta línea defensiva. Eso podría ser, por ejemplo, una estrategia lógica o quizás lo hubiera sido hace 6 meses y ahora ya es demasiado tarde porque el ejército ucraniano está ya tan desgastado y las pérdidas en material, las pérdidas en hombres, la pérdida de moral, la destrucción interna del Estado es ya de un nivel tal que ni siquiera una estrategia de ese tipo es creíble, pero sea creíble o no, algo tienen que plantear, es decir, bueno, pues una de dos, dennos dinero mientras se colapsa Ucrania para evitar que haya un colapso interno antes del colapso bélico, un colapso de servicios, un colapso de falta de recursos de pago interno y que se transforme quizás en una revolución interna, porque no hay cómo pagar las pensiones ni los sueldos de los funcionarios, o no, que estamos hablando de que exclusivamente disponer de recursos para una retirada ordenada. Llámele plan de guerra, llámele como quiera. Mientras negociamos o mientras ganamos tiempo durante unos meses para que el resto de Europa y Estados Unidos se prepare ante el nuevo contexto. Lo de lo que está comentando Adrián, José Luis y Pedro, ¿es posible que esto acabe en una guerra civil interna en Ucrania?
Os lo añado, Hombre, hay varias posibilidades. No quita que comentéis lo del asunto de Davos y el plan, pero quisiera añadir esta pregunta. Hombre, hay varias posibilidades. Por un lado, como bien se ha dicho, el enorme número de bajas, las llamadas a movilizaciones generales, incluso a que muchos de los ucranianos que ya residan en el extranjero pues se sientan obligados a tener que volver, nos está marcando ya esas necesidades humanas, pero que todo el mundo conocemos a través de gente que conocemos de Ucrania, que bueno, es una guerra de pobres. O sea que la gente que puede pagar está pagando y no está siendo movilizado, y en cambio hay personas que no pueden pagar, que están siendo buscados, emboscados y llevados al frente de una manera radical. Es una vuelta casi a las guerras del siglo XIX, y eso sí que está provocando y favoreciendo, bueno, pues que haya ciudadanos de primera que pueden incluso estar veraneando. Solo hace falta meterse en las redes de ciertos ucranianos, y muchos han estado en Málaga, en Alicante y en muchos sitios, y otros, en cambio, bueno, pues que están viviendo la guerra en toda su piel. Y eso sí que puede provocar muchas particularidades. Otra cuestión también, el nivel de la clase política cuando salen, bueno, pues la compra de casas o de mansiones, como la del alcalde de Kiev en Alemania, por varios millones de dólares, etcétera. Bueno, pues todas esas cosas están saliendo, lógicamente, en una situación de guerra en la cual todo el mundo tiene que hacer equipo común, etcétera. Bueno, pues se está fracturando, se está fragmentando. El liderazgo tanto de Zelensky con respecto al jefe de sus Fuerzas Armadas cada vez está más quebrado. El propio alcalde de Kiev pues se presentaría como candidato frente a Zelensky. Bueno, pues se está viendo, bueno, pues que las derrotas pues no aunan, sino que favorecen las discrepancias. Los niveles tan altos de corrupción, lógicamente, pueden favorecer, desde luego, esos criterios de enfrentamientos que puedan aunar, bueno, pues puentes de negociaciones. Ya se vería en qué situaciones o en qué en qué campos, ¿no? Y por lo tanto también la necesidad a la hora de arropar, de auxiliar, de financiar esa campaña militar, que depende en 100% exclusivamente de los europeos y de Estados Unidos. Pues claro, pues como bien se iniciaba antes, ¿no? Bueno, ¿y qué planes son los que tenéis? ¿Lanzar todos los F-16 a reconquistar el espacio aéreo? ¿Se va a realizar una ofensiva? ¿Se va a realizar una operación de defensa para no perder más territorio? ¿Cuáles son los planes militares en los cuales Ucrania va a intentar evitar una ruptura del frente y que pueda descabalgarse todo, ¿no? Eso es lo que dice Estados Unidos, que cuál es el plan, que le presenten uno. Aunque claro, también le dirá a Zelensky, pues tengo uno si me das el dinero y otro si no me lo das. Pero bueno, qué sé yo. Pedro, me tengo que ir un segundo a publicidad, te quedas con el turno de palabra y además te quiero preguntar, por la parte que también toca, si en el caso, como está también argumentando Orella y dejaba entrever Celaya, si efectivamente se acaba produciendo algún tipo de distensión interna, Rusia va a intervenir, va a dejar que esto se reproduzca solo. Me dais 2 minutos y Pedro nos contesta, seguro encantado, aquí en Todo es Geopolítica. Hasta ahora mismo.